Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Sección número 13. Vamos a ver el reconocimiento de los inventarios. Muy bien. Entonces, esta sección para qué cubre o cuál es su alcance. En esta sección se establecen los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios, los cuales son activos. Entonces, dentro de la clasificación de los inventarios tenemos inventarios terminados, inventarios en proceso y todos los insumos para hacer todo el proceso de producción, como son las materias primas. ¿Sí? Entonces, para el caso, como vemos acá, entonces estamos enfrente a un producto terminado que es una silla, ¿cierto? Un producto en proceso que de pronto le falta todavía hacerle el sillón, hacerle el espaldar, etcétera. ¿Y cuáles son la materia prima, los insumos para hacer esa silla? Pues vamos a necesitar madera, vamos a necesitar pegantes, vamos a necesitar adhesivos, vamos a necesitar sillas, etcétera. ¿Listo? Entonces, así se clasifican los inventarios. Dentro de esta norma hay unas excepciones, dentro de esta sección, perdón, hay unas excepciones, que es la de las obras en progreso que surgen de contratos de construcción, que eso se hace de acuerdo a la sección 23, que es la que aplica para reconocimiento de ingresos. ¿Listo? Reconocimiento de ingresos, que ya lo vamos a ver más adelante. Los instrumentos financieros, pues que tienen su propia sección, que es la sección 11, y los activos biológicos con actividad agrícola, que esas tienen su propia sección, que es la sección 34. Muy bien. ¿Cómo me dice la norma internacional o esta sección 13 que debo hacer la medición de los inventarios? La medición me dice que debe ser al menor valor entre el costo registrado en libros y el valor neto realizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo un inventario, ¿cierto? Entonces resulta que tengo un inventario materia prima, tengo en saldo en balance 50 millones. Producto terminado, tengo 80 millones. ¿Sí? Mercancía no fabricada por la empresa, inventario que la mercancía no fabricada por la empresa, tengo 10 millones de pesos. Y esto se debe a un inventario que estoy teniendo, el que produzco es de muebles. Y la mercancía son televisores, ya no fabricados por la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, debe estar medido entre el menor valor entre el costo registrado en los libros, costo registrado en los libros, y el valor neto realizado. Entonces, ¿qué es el valor neto de realización? El valor neto de realización es que estos televisores normalmente van perdiendo un valor. ¿Por qué? ¿Por qué efectos van perdiendo valor? Estamos continuando por nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar hoy este televisor, puede ser que ya no le valga el 1.500.000 que valió hace un año, sino que ya valga 900, porque ya viene el televisor con una tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí 10 televisores, 10 medidos a 1.000.000, ¿sí? Ese es el costo registrado libre, ¿cierto? Porque yo tengo un inventario. ¿Qué tengo que hacer? Verificar que el valor neto de realización sea ese. ¿Qué es el valor neto de realización? Es el valor por el cual yo puedo intercambiar. Entonces, resulta que haciendo un estudio, esto sufrió un deterioro de valor por obsolescencia, por actualización por actualización ¿en qué? En la tecnología, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada televisor perdió 100.000 pesos. O sea, hay un deterioro de valor que tiene
para llegar al valor neto de realización. Quiere decir que los 10 televisores tengo una pérdida de valor de 1.000.000. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta sección? Dice, reconózcame. Entonces, la diferencia entre estos dos, la operación entre estos dos, son 9.000.000. Quiere decir que usted le tiene que dar un deterioro de valor a ese inventario, ¿cierto? Para que quede el valor neto de realización. Por eso dice, el menor en lo que esté registrado versus lo que se considera que se va a hacer el valor realizado. ¿Listo? Y normalmente, ¿eso quién lo da? Pues el mercado, ¿cierto? En el mercado usted empieza a mirar cómo está su competencia y ya esos televisores cambiaron, la tecnología ya se obsoleta, ya el otro viene con más aplicaciones y la competencia lo está vendiendo a prácticamente al mismo precio, pues va a ser muy imposible que usted saque ese televisor a lo que lo tiene en los inventarios. ¿Listo? Muy bien. Esa es la medición. Muy bien, la sección 13 también nos habla de unos costos y dice que se incluirán todos los costos de compra, transformación y otros costos incurridos para darle condiciones de ubicación actual. ¿A qué? A los inventarios, ¿cierto? Y es parecido a lo que veíamos anoche del tema de la propiedad planta de equipo. Cuando yo adquiero un activo fijo, dijimos que había unos costos atribuibles que se podían llamar como mayor valor del activo, ¿cierto? Como los honorarios, los costos y gastos para colocarlos en su final, etc. ¿Listo? Entonces, así mismo pasa para los inventarios. Entonces, por ejemplo, en el costos de adquisición, comprende el precio de compra, aranceles de importación y otros impuestos no recuperables posteriormente. Es decir, que es muy relacionada con la sección 17, que habla de los activos fijos. Lo único es que esta es especial para inventarios y la otra es para activos fijos. Por ejemplo, activos fijos no estamos hablando de valor neto de realización, ¿sí? Sino estamos hablando de, ¿qué? ¿Qué hablamos allá? Al costo y al revaluado, costo histórico, costo revaluado, ¿verdad? Y valor razonable. Acá estamos hablando del valor neto de realización. Entonces, dentro de la adquisición podemos tener también costes como transporte, manipulación, aranceles, etc. ¿Listo? Muy bien. Dos, en transformación se incluirán todos los costos relacionados por la unidad de producción, como la mano de obra directa, la distribución sistemática, los costos indirectos de producción variables o fijos, o los que haya incurrido para transformar. Entonces, mano de obra directa, ¿cierto? Materia prima directa. Hola, Gloria. Y los costos indirectos de fabricación, que esto es cuando usted se dedica a producir o a desarrollar o a transformar un producto partiendo desde una materia prima. Entonces, lo que vamos ahorita, las sillas. ¿Sí? Entonces, en las sillas hay una mano de obra directa, que es todo el personal que está dentro de la operación o la elaboración de las sillas. Hay una materia prima, que son los insumos, y hay unos costos indirectos de fabricación, que son lo que ustedes conocen como los sillas. Entonces, dentro de todo el tema del costeo, tenemos costos variables y costos fijos, ¿cierto? Por ejemplo, el arrendamiento de la bodega donde se hace la producción es un costo fijo, ¿sí? El personal normalmente es un costo fijo. Y hay otros costos variables como son la materia prima, los insumos, ¿por qué? Porque eso es de acuerdo a la producción, a la demanda en la empresa. Muy bien. Otros costos. Entonces la norma, la sección 13 nos habla que se incluirán costos a medida de que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos condiciones de ubicación. El cambio de valor razonable de instrumento de cobertura y cobertura de riesgo, interés fijo o precio materia prima cotizado, mantenida en el ajuste en los libros. Entonces, ¿qué es lo que es? Lo mismo que estábamos hablando. La norma me dice, usted tiene que reconocer si ese inventario tiene de pronto alguna valorización, ¿sí? Pero normalmente, cotidianamente eso no pasa. Lo que sí pasa es que yo sí tengo que expresar o hacer el deterioro de valor o la pérdida de valor de acuerdo a el valor neto de realización. Entonces, yo tengo el importe en libros, como lo veíamos ahorita, y lo que me dice la norma es, reconózcame el saldo de los inventarios entre el menor de los dos. ¿De cuáles dos? El importe en libros y el valor neto realizado.
El valor neto realizable es por el cual usted piensa que puede intercambiar ese bien en el momento de venta. ¿Listo? ¿Qué no se puede atribuir a los inventarios? Entonces, los importes anormales de desperdicio material, ¿sí? Los costos de almacenamiento y los costos indirectos de administración, pues los que no van relacionados directamente con la fabricación. ¿Listo? Eso es, como tal, el tema de los inventarios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí en tema de inventarios? Normalmente él no cambió nada, entonces lo que veíamos, ¿sí? Es la misma esencia o la misma lógica que utilizamos para la propiedad planta de equipo. Lo único que en los inventarios tenemos un término que solo aplica para esta sesión y es valor neto de realización, ¿sí? Que ese no lo tenemos en los activos fijos, porque en los activos fijos la medición la tenemos a costo, costo histórico, valor razonable y costo revaluado, ¿cierto? Entonces, esta terminología de valor neto de realización no la tenemos allá. Pero esa es lo que me dice la norma que yo debo presentar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta respecto a la sesión 13? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Sesión 13, listo. Continuamos con... Esperen, porque es que no me acuerdo. Un segundo, por favor. Yo lo tengo acá. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de sesión 16, que es ¿qué? Propiedades de inversión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un recorderis. Sesión 11. Sesión 11. Instrumentos financieros básicos. ¿Sí? Y sesión 12, instrumentos financieros complejos. ¿Listo? Sesión 17. Muy bien. Sesión 16. Sesión 15. Sesión 15. ¿Cuál acabamos de ver? ¿Qué es la sesión? Muy bien. Sesión 13, inventario. Sesión 16, propiedades de inversión. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta norma? Entonces,
Esta sesión para las pymes aplica en la contabilización de inversiones en terrenos o edificios que son reconocidos como propiedades de inversión. Asimismo, ciertas participaciones mantenidas por una arrendataria. Entonces, ¿qué es una propiedad de inversión? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué es una propiedad de inversión? Muy bien, para obtener un beneficio, ¿cierto? Una rentabilidad, algo. Un retorno, ¿cierto? Entonces se dice que son terrenos, edificios, partes de edificios o ambos mantenidos por el dueño bajo un arrendamiento financiero con el fin de tener rentas, plusvalía o ambos. ¿Y qué quiere decir? Con el fin de tener recursos, valorización, las plusvalías normalmente son aumentos, ¿cierto? Aumentos o la combinación de las dos. Muy bien. Las definiciones. Entonces, nosotros en la sesión 17 de propiedad, planta y equipo, la sesión 17 de propiedad, planta y equipo, hablamos que las propiedades, planta y equipo son para la producción. Buenos días, Martita, bienvenida. Otra vez en la 170. No, en la 68. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros en la sesión 17 dijimos que cuáles eran las dos condiciones para reconocer una propiedad, planta y equipo. Las dos fundamentales. Muy bien. Que estén en la producción o para efectos administrativos. Exacto. Y que se piense utilizar por más de un periodo. Muy bien. Y adicionalmente, dentro de las otras características posteriores que vimos era que tuvieran una medición. Bien, muy bien. Listo. Entonces, dentro de las propiedades de inversión, pues, obviamente va a ser lo contrario. Las propiedades de inversión no podrán ser usadas en la producción o suministro de bienes o servicios con fines administrativos, ¿sí? Y venderse en el curso ordinario de las operaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tengo una propiedad, como lo veíamos ayer en el ejercicio. ¿Sí? Ayer hicimos propiedades mantenidas para la venta, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, ¿cierto? Que por eso es una de las clasificaciones. Entonces, ¿qué me dice la norma? No pueden ser usados en la producción. Entonces, por eso se acuerdan que sacamos la oficina. De las tres oficinas que teníamos, solo una era para la administración, la dejamos como para la renta y las otras dos las sacamos para propiedad de inversión, porque la una era para arrendar, o sea, propiedad de inversión, y la otra si la dejamos como propiedad de inversión para la vida, que la reclasificamos, es por eso. ¿Listo? Entonces, es al contrario. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una compañía, si una compañía tiene propiedades de uso mixto? ¿Sí? Que dentro de la misma compañía, dentro del mismo edificio, lo que vimos ayer, una oficina la tiene para rentar, otra oficina para los fines administrativos o de producción. Pues se deberá separar entre propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo, siempre y cuando pueda ser medio de confiabilidad sin un costo y una desproporcionada. ¿Por qué? Porque si usted tiene este salón y la mitad lo arrienda y la mitad va a ser administrativa, pues va a ser completo, ¿cierto? Y el costo desproporcionado pues va a ser muy considerable. Ahora, sería diferente que usted tenga un piso para las oficinas administrativas, uno para rentar, que si de pronto la evalúo a lo que le dio el metro cuadrado, usted se puede basar para clasificar. ¿Qué debe saber? Todos los metros cuadrados de los pisos para propiedad de equipo y nosotros para propiedad de inversión. ¿Listo? Si no puede realizar la medición fácilmente, todo será reconocido como propiedad, planta y equipo. Listo. ¿Cómo se hace el reconocimiento inicial de este activo, de este tipo de activo? Ingrid. Entonces, al precio de adquisición, ¿cierto? Al precio de compra, más los gastos directamente atribuibles. ¿Listo? Dentro de los gastos o ejemplos de los gastos atribuibles, tenemos los honorarios legales y de intermediación y los impuestos sobre la transferencia. ¿Listo?
que pueden ser cargados como mayor valor de la propiedad de inversión. Entonces, como mayor valor de la propiedad de inversión, ¿qué podemos tener? ¿Costos atribuibles? ¿Sí o no? Digamos que el mantenimiento, pero ahí sí, pero sí, el mantenimiento iría a la medición posterior, dentro de la medición posterior. Pero la inicial es el precio de compra directamente atribuible, ¿sí? Más los honorarios legales de que hizo la escritura y el abogado de la escritura, porque la elevaron, no sé qué, para que le dé la notaría, todos los gastos de intermediación, el notario, bueno, y todos los impuestos de transferencia al bien que no son recuperables. ¿Listo? Muy bien. Así se hace el reconocimiento inicial. Entonces, en inventarios, también, en inventarios puedo hacer, llevar como mayor valor del inventario los costos atribuibles que se quieren directamente con los costos directos de producción o de transformación. En la propiedad planta de equipo, todos los costos incluidos para los costos de desmantelamiento y en las propiedades de inversión también. En la medición inicial lo puedo tener. Listo. ¿Cómo hago la medición posterior? Entonces, medición inicial, ¿cómo fue que dijimos? Ahorita, Marta. El costo de adquisición más los costos directamente atribuidos. Muy bien. El reconocimiento posterior, ¿cómo hago o cómo me dice la sesión 16 que va a ser el reconocimiento posterior o la medición posterior? Si se puede medir de forma fiable, entonces se medirá el valor razonable en cada fecha sobre el informe. Entonces ahí dentro de ese valor razonable, tú te das cuenta de informe. Porque normalmente los editados, los encuentran sobre el informe. Entonces ahí va a estar inmerso. Y se reconocerán resultados los cambios en el valor razonable. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esos cambios en el valor razonable, si tengo un aumento, lo voy a reconocer en qué. ¿En un qué? Sí, pero ¿en qué cuenta? ¿En qué cuenta? ¿Sí? ¿En cuál específicamente? Muy bien, en ingresos, otros ingresos, ¿no? O ingresos no operacionales. No, el ORI es diferente. El ORI son otros resultados integrales. Entonces se reconocerá. Pero el cambio de valor ahí el cambio de valor razonable estamos hablando de cambio de moneda. No, el cambio de moneda es otro tema totalmente distinto. El cambio de valor razonable es reconocer el valor actual de bien. ¿Listo? Que eso se hace por medio de un penetración. Si el metro cuadrado no es conocido en el sector inmobiliario o en el sector de la compañía, como lo veíamos en medición posterior. Si yo no lo puedo medir con fiabilidad, ¿cierto? Entonces se medirá el modelo del costo. Sus costos menos las depreciaciones menos los precios. Eso era lo que decía pronto Gloria. Al lado empezaron a hacer una construcción, una edificación, y eso me está generando un deterioro de valor, está haciendo una pérdida de la humedad, está cayendo. Entonces tengo que reconocer esos deterioros acumulados. Muy bien, y tenemos los costos posteriores directamente atribuibles, que era tu pregunta, Flor. Entonces, las inspecciones periódicas necesarias para la operación de la propiedad y el reemplazo de algunas partes. Eso se puede llevar como mayor valor de la propiedad de inversión. Asimismo, pues obviamente todos los costos que está hablando Gloria, que son los costos de mantenimiento global o generales que se tienen que hacer, pero eso, acuérdense que se manejan como mejoras al activo o al bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué información debo revelar de esta sesión? Entonces la norma me dice y la sesión me dice que debo revelar los métodos significativos para hallar el valor razonable. Entonces, los métodos, ¿eso quién lo da? Normalmente el perito. Esto se hizo, la evaluación de acuerdo a la métrica tal, se obtuvo de esta manera, los valores que se hicieron, la medición, la técnica.
En estos casos, sí, cuando se llevaba valor razonable. ¿Listo? Muy bien. Si fue a costo histórico, pues lo que voy a reportar será el costo menos la depreciación, menos los amortamientos o los intereses de valor, más las mejoras. ¿Listo? Informar los valores adicionales a la mejora de la propiedad. ¿Sí? Entonces, al día se le hizo esta mejora por valor total. Histórico es el valor de Costo de adquisición adquisición más los costos atribuidos. más Los costos directamente atribuidos. ciertos costos, ¿no? Ejemplos son honorarios, lo que veíamos ayer. Ah, ya, pero ese es al costo. Ah, listo, la información arreglada al costo. Entonces sería los costos de adquisición menos las depreciaciones, menos los deterioros de valor, más las mejoras. ¿Listo? Y en el caso de cuando se evalúa por costo histórico. Cuando se tiene por costo, a costo, ¿sí? Cuando no se puede hacer por valor razonable. ¿Listo? Entonces se hace a costo. Muy bien. Informar cuándo se realice una transferencia a propiedad planta de equipo. Entonces, resulta que esta oficina que yo tenía arrendada, ya la empresa creció y ya no va a ser más propiedad de inversión, sino que ahora la vamos a tener para los fines administrativos. Vamos a colocar más dependencias, necesitamos más personal, entonces tengo que sacar lo mismo, se clasifica nuevamente de propiedad de inversión a propiedad de inversión, porque ya no cumple con la definición de propiedad de inversión, sino de propiedad de inversión. Sí, si quieren, si no lo que se hace con la misma 15, con la misma 15. Entonces, propiedades, acuérdense que la propiedad planta de equipo en sí está dividida o agrupada en tres grupos. Propiedad planta de equipo, propiedades de inversión y propiedades mantenidas para la venta. ¿Listo? Son tres. Entonces, tú lo puedes manejar dentro de la misma 15. ¿Sí? O lo puedes dejar ahí en lo técnico, sencillamente para que tú quieres encontrar en el control en la vida, perdón, en la hoja de vida de los activos. La hoja de vida de estos activos son los propiedades. Entonces ya sabes que los saldos que hay en esa cuenta para efectos de revelación y presentación. Acuérdense que las normas internacionales no están tan arraigadas a cómo se hace el resultado. Las normas internacionales son de presentación. Por eso usted puede dejar todo en los computadores, como por ejemplo pasa en las inversiones o en los instrumentos financieros básicos. La once todavía en unos clientes no va a volver a hacer pruebas, es imposible. Eso no da para ni narcotróficos ni nada, ¿no? Sencillamente que para efectos de presentación, ustedes esto mismo lo renombran y le colocan. Entonces, acuérdense que las normas internacionales son de presentación de los estados financieros o en la información financiera. Listo. La información como fueron medidas y reveladas en los estados financieros es o el costo o el valor razonable, la conciliación entre el importe de libros al inicio y al final de cada periodo. Entonces esa conciliación lo que le dice es que usted empieza con un costo, ¿sí? Usted empieza con un costo de adquisición o un costo inicial, tiene unas mejoras, tiene unas depreciaciones, tiene un agotamiento, un deterioro del valor, ¿cierto? Y eso le da un saldo actual o un saldo libre. Pues esta conciliación así es la que se tiene que hacer, que también la piden en los sentidos físicos. ¿Listo? Y por último, informar las ganancias o pérdidas en los ajustes de los ajustes realizados. ¿Bien? Y esos ajustes realizados son los que se harán. ¿Sí? De pronto reconocemos el tema de los activos fijos, el tema de las propiedades de inversión, ¿cierto? Ese activo fijo representado por propiedad de inversión al valor razonable. ¿Qué dijimos que va a afectar el resultado? Muy bien. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos un ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo?
Muy bien. Listo. Y ahora cuantificamos. Listo. Dale. Listo. ¿Cómo es? Entonces, por favor, lo hace. Rapiditamente. Ahí rápidamente en el cuaderno. Entonces, ¿qué nos están solicitando? Contabilizar la inversión al principio y al cierre del ejercicio, teniendo en cuenta que a partir de este año la empresa decide aplicar el criterio de revaloración para todas las inversiones inmobiliarias. ¿Listos?
Sí, claro, claro, porque es medición posterior. Ujú. En la medición posterior. Tú lo puedes dejar a costo si no es fiable, pero lo puedes reconocer a valor razonable si es fiable. La medición fue fiable. O sea, puede ser revaluados. Acuérdate que lo que yo les hablaba anoche. En sí, todos los temas de activos fijos representados en propiedad, planta de equipo, propiedades de inversión o propiedades disponibles para la venta, al inicio no iban a ser revaluados. ¿Sí? No se iba a poder contar con una revaluación, pero ya fue modificado, ya pueden ser revaluados. Entonces, lo que tú puedes hacer es que sí reconocer, por ejemplo, si tú dices, al inicio lo reconocí al costo, ¿sí? Lo voy a reconocer al costo, pero a partir de hoy tomo la decisión de hacerlo a costo o tomar el costo revaluado, lo puedes hacer. Sencillamente se revela. Ujú. Ujú. Claro. Pero cuando me dice revalorización, o sea, tomo lo que ya tenía, con el valor razonable. Exactamente. O sea, ¿nuestro edificio cuánto cuesta? 500 millones, ¿cierto? Los 50, o sea, vamos en 550. Yo los llevo como mayor valor, otros podrían decir, no, es que la señora de servicio general, y yo los llevo al costo. Me cabe dentro del costos directos. Sí, Me cabe ahí. si tú lo tienes, si tú lo ves como tú misma dices, si tú lo ves de esa manera, sí lo permite. Sí, normalmente, ¿qué pasa? Que es como tú lo mires, porque si son costos de mantenimiento que se han provisionado, o sea, o que se tienen destinados para que sean 500.000 pesos diarios, ¿sí? Pero con el fin de optimizar una mejora o optimizar el bien, pues sí, ¿sí? Porque si es el otro, el del aseo general, pues normalmente es el que... Ajá. Exacto, exacto. Sí, dependiendo del contexto. Sí, depende del concepto que tenga la persona. Ujú. Pero digamos que aquí como está, como es diario, lo están llevando a como si fuera, sí, el mantenimiento, el aseo, hacerle la cosita para que no se vaya a desgastar tanto. Pero como tal, digamos que no es una connotación de mejora, ¿sí? Lo que dice Gloria. Entonces tenemos que establecer si es atribuible o no es atribuible. Porque acuérdense que es directamente atribuible en el momento de que, en el momento que yo haga la medición posterior, o sea, la revaluación, o en el momento en que yo haga el precio de adquisición, costo de adquisición, en la medición inicial. ¿Listo? ¿Cómo lo consideras tú, Martica? Pues para mí el mantenimiento, digamos que no es financiero, son cuidados que se necesitan. Pero si es diario, ¿tú crees que le va a generar así una mejora significativa a la propiedad de inversión? Como Exactamente. Entonces, normalmente van afectando el resultado. Digamos que acá lo hacemos de una manera deductiva, por el contexto en el que está el ejemplo. Sí, pero normalmente estos sí los llevan en casa, que es más que todo pues, el salario de las personas de aseo. ¿Listo? Muy bien. Reconocimiento inicial, ¿cómo nos queda? Sí, pero acuérdate que dijimos del mantenimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos queda la propiedad inicial? Entonces, cuenta propiedad de inversión 550 contra un banco 550, que es la adquisición de la propiedad de inversión, que son los 500 más los 50 millones, que son por concepto de registros y tasas.
Propiedades de inversión contra bancos. Los costos de mantenimiento diario se imputarán directamente a los resultados. Ajá. Listo. Posterior, ¿qué hago? ¿Cómo la diferencia entre el costo inicial y Sí. valor razonable? ¿Y cómo lo manejo? ¿Cuál es la diferencia primero, perdón? La diferencia, ¿Cuánto es? 550, los que serían Muy menos bien. 550, la diferencia. Muy bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo registro? ¿Cómo lo registro? ¿No correcto? ¿Cómo lo registro? ¿Mayor valor de qué? Valor del activo, Muy bien. De la propiedad de inversión contra. pero ese iría a la 1592 también. No. 1592 normalmente es depreciación acumulada. A la misma 15 donde usted tenga las propiedades de inversión. ¿Sí? Digamos que por eso, muchachos, si ustedes ven la connotación de acá, la idea es dar el concepto. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan empresas que hayan creado dentro de los otros activos las propiedades de inversión. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahí tienen el concepto. Entonces, propiedad de inversión, le aumento los 200 millones para que me quede, ¿qué? Al valor razonable. Un incremento de valor. Y voy contra beneficios por revalorizaciones en inversiones inmobiliarias, en este caso. Beneficios por revalorización. Acá se llama así. En la empresa donde usted le toque, se puede llamar revalorización por propiedades de inversión. ¿Sí? Exacto, lo que pasa es que antes eran las gemelitas, 19,38. Ahora la que dice la norma, llévemelo al mayor valor del activo directo y contra la contrapartida, que puede ser en el patrimonio o puede estar en el estado, de acuerdo a lo que permita la norma, de acuerdo a la situación que esté trabajando. Digamos que acuérdate que aquí es ¿a qué? Al resultado. ¿Sí? Acá dijeron que directamente el resultado. Pero acuérdense que ese resultado, pues en sí, lo que afecta es el patrimonio. Porque cuando yo hago el cierre, yo lo que paso es la utilidad o la pérdida. Y eso afecta el total del patrimonio. Dime, Ike. Claro. Sí, eso es normal. Porque imagínate todos los días usted cargándole a la propiedad de inversión. Normalmente. Sí, Lolita, normalmente. Pero claro que, exacto, eso te iba a decir. En tema de transporte también se puede dar la connotación de propiedades de inversión, que usted arriende los carros. Por ejemplo, no, no, ahí no se sale de la norma. Normalmente son terrenos y edificaciones, las propiedades de inversión, pero usted también puede tener otros activos fijos que clasifiquen dentro de propiedad de inversión. ¿Sí? Digamos, si tú tienes, a ver, si tú tienes, el tratamiento es igual, correcto. Si tú tienes unos vehículos, ¿sí? Los cuales utilizas es para explotar y no para los fines administrativos, ni para llevar a cabo el desarrollo de la operación, ni para nada, pues no van a clasificar dentro de propiedad planta de equipo, ¿cierto? Entonces ni tampoco se los tiene destinados para vender. Entonces, ¿dentro de cuál de los tres grupos de los activos fijos queda? Profe, los movimientos, por ejemplo, que tienen todo lo que es Las crías y todo eso. Y también la gente va y lo pide igual que para grabar. Sí, pero digamos que eso más que todo, acuérdense que eso es una sesión especial, que es la sesión 34, que habla de actividades especiales y los activos biológicos del tema de agricultura, apicultura y todo lo que tiene que ver
con el tema animal y de producción. Y ahí lo que se hace es que normalmente se deja en un inventario. Tú tienes un inventario, lo mismo lo de las crías y eso, cuando ellos están cuando la vaca, por ejemplo, está todo el tema de crías, ¿sí? Digamos que así es que funciona. Dime. Está en celo y quedó panzoncito. Normalmente funciona así. Yo he visto que en las fincas, más que todo lo alquilan. Ah, claro, y también puede ser una propiedad de inversión, claro que sí, claro que sí. Claro, le están sacando. Ahorita lo vamos a ver en sesión 34, actividades especiales, y se van a dar cuenta Pero hay que se puede registrar. en raza, ¿no? Que el toro este, no sé qué raza con este, entonces con mejorar la raza. Exacto. Entonces como que se intercambian. Exacto, que fue el punto que vimos ayer, ¿se acuerdan? Que se tenía el saldo en los movientes, allá en la cuenta de los activos fijos, pero se había hecho una combinación para mejoramiento de la raza. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que dejamos ahí en los activos fijos? No confines de mejoramiento de raza, ¿no? Depende cómo se mire, porque si tú lo miras que puede ser un mayor valor, el mejoramiento puede ser un mayor valor, pues sí lo puedes dejar ahí. ¿Sí? O sea, porque no pierde la connotación. La idea es que la transacción no pierde la connotación, no pierde la esencia. Eso es lo importante. Mejorar la raza. Obviamente ya un toro con raza no sabe más. Claro, totalmente. Entonces será un mayor valor de ese tipo de inversión. Listo. Y cuando se me dice eso también, que salimos con la naranja y la camiseta. También hay un mejoramiento en la profesión, pero normalmente ahí hay una connotación y es que hay que clasificar en todo ese tema agrícola, hay que clasificar qué es de verdad el activo fijo y qué es el inventario. ¿Sí? Ahí sí es muy importante, fundamental, reconocer cada uno de los mismos. ¿Sí? ¿Desde cuándo se reconoce? Bueno, ahorita se debería Ujú. ¿Cuándo se suelta un activo? ¿Yo pongo la semilla o cuando ya está la masa? Normalmente lo que se dice o como se está trabajando es cuando tú colocas la semilla. ¿Sí? Desde ahí ya puedes considerar el activo biológico. Ujú. No sé cómo se llama, que ya hagan un inventario. Exactamente. Pergamino, etc. Sí. Entonces dicen, no, ahí está. Sí, pero hay otros que sí lo están haciendo también así. Exactamente, ya se puede gestar el hecho económico. Otros dicen, no, tengo que esperar, exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sencillamente las personas que lo registren así, desde la plantación de la semilla, si la semilla se pudre o la pudre una plaga, pues va a tener que generar un deterioro del valor. ¿Sí? Mientras que si los otros esperan, pero es que, o sea, el esperar, ¿qué va a pasar? Que va a ser como si tú, o sea, tú vas a tener un inventario, ¿cierto? Que son los inventarios de las semillas cuando las adquieres. ¿Sí? Exacto. Entonces vas a quedar ahí en el inventario, te va a quedar ese valor registrado en el inventario. Mientras ya se espera el proceso productivo, que es que va a salir otro inventario, ¿cierto? Normalmente esos floristas se manejan al inventario, porque como tal, acuérdate que la semilla hace su proceso y ya toca plantar otra semilla. Ya no puede volver a quedar la semilla. ¿La maleza? No, de un caso de café, ¿La polilla? La broca. La broca. Ahí podría ser eso. Claro, porque tú perdiste una cosecha que ya tenías reconocida. ¿Sí? Entonces tienes que tener la pérdida en la cosecha. Y registrar la pérdida. Ese tema de activos biológicos es bien especial. Sí, es bien especial. Y además cuando tú tienes las reses y ya vas a empezar a cría, entonces vas a establecer si eso va a ser una nueva propiedad o va a estar disponible para la venta, qué es lo que van a hacer. Tienes para consumo, Correcto. tienes para la venta. Así es. Y cuando se hace lo que tú decías de la raza, por eso se llama como un mayor valor, porque valoriza la raza.
y de ahí en adelante lo que va a salir es un inventario, que posiblemente va a estar destinado para la venta, de una mejor raza a un mejor valor. Este es. Listo, muy bien. ¿Pregunta sección 16? Rápidamente, repaso. Sección 15, sección 17, perdón. Sección 17. Sección 17. Propiedad y planta y equipo. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para reconocer una propiedad, planta y equipo? Ajá. O sea, hay una medición fiable, pero las dos connotaciones principales son que genere beneficios económicos futuros, sea utilizado en la operación de lo que yo hago o sea utilizado en los fines con fines administrativos. Dos, que pretende utilizarlo por más de un periodo. Y otras de las características fundamentales, tres, en su reconocimiento es que pueda tener una medición fiable. ¿Cuál es el reconocimiento inicial? ¿Puedo hacer reconocimiento inicial bajo qué método? ¿Sí? Y costo histórico. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Listo. Información a revelar. Mediciones. Métodos de valorizaciones. Métodos de apreciaciones. Si hay compromisos de adquirir. Muy bien, sí, está comprometida en los activos fijos. Mediciones, valoraciones, si hay compromisos de adquirir propiedad, planta y equipo, si los activos fijos están comprometidos, ¿sí? Y si usted lo hizo a costo revaluado, eso es a costo. Si usted lo hizo a costo revaluado, la fecha, la revaluación, la técnica, el valor. ¿Listo? Muy bien. Hay que estarlo repasando. Hay que estarlo repasando para que usted... Claro, perfecto. No, hoy compilamos. Sí, el archivo Excel. Sí. Ah, no, ya hoy las consolidamos y las enviamos. De presentaciones, sí. Por eso hoy dejé que ya terminamos toda la parte teórica y con eso se las envío todas de una vez. Para estudiar. Nosotros estamos cargando con el celular en la tablet de dejar y cuando no que hay inversiones y aprovechar el buscar ahí final. Exacto. Sí, al igual cualquier cosita, cualquier pregunta, ustedes me la hacen y yo con mucho gusto las contesto. Si no me la sé, pues la averiguamos. Sí, porque pues todas tampoco me las sé. Perfecto. Listo. No hay cuarto, estamos saliendo, ¿verdad? No, señorita, porque teníamos, o sea, ya recuperamos 3 horas, que fue el martes, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. Recuperamos el sábado pasado, entonces ahí son 3, y tenemos que recuperar 5. El sábado pasado recuperamos ¿cuántas? Media. Este sábado media y el otro media. Y el otro yo creo que una. Y nos sirve porque para hacer ese taller final, ustedes piensan que ese taller final va a estar bueno. Sí, yo ya voy ahorita en un momento del break a hacer la solicitud